Bien, hoy estamos entrando a este asunto tan serio, que a mí en lo personal, ay, se me hace difícil compartir, pero el llamado del Señor nos llama a hacer llamamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos pasado por esa experiencia. Este tema se llama el verdadero llamamiento. Alguien puede decir mi llamamiento, alguien puede decir allá en casa mi llamamiento, ya Mi sea llamamiento. el que lo esté viendo el virtual o el diferido. ¿Y qué es el llamado de Dios? Es la pregunta obligada. ¿Qué es el llamado de Dios? Cuando Dios llama, bueno, como Dios es espíritu, así se lo reveló a la mujer de Samaria, ¿acuerda usted Juan 4? Dios es espíritu. Bueno, como Dios es espíritu, va a tener una convicción interna al espíritu humano, una gran convicción. Y va a estar esta convicción confirmada por la palabra de Dios. Y no solo por la palabra de Dios, sino por el cuerpo de Cristo, es decir, otros creyentes que van a distinguir esta personita sirve a Dios. Ese es el llamado del Señor. La Biblia menciona un llamado directo divino a alguno de sus profetas. Ya vimos el de los apóstoles, por ejemplo, Pedro y Pablo fue de la última clase, pero él llama a sus siervos, ¿no? Vamos a ver rápidamente algunos profetas del antiguo pacto, ¿no? Con versículos escogidos que hablan por sí solos acerca de esto. Por ejemplo, Ezequiel. Ezequiel es un profeta sacerdotal. Esto lo vamos a ver en el próximo curso, los estilos de profetas que hay, los estilos de servicios que hay. El próximo curso, por cierto, empieza el 30 de junio. ¿Verdad? De aquí voy a hacer un comercial, discúlpenme los que quedan. Si usted paga el, el mes de junio, ya no paga inscripción. Esto es solo para alumnos y pastores. Pastores hermanos que ustedes conozcan, llámenlos y díganle, vénganse aquí a estudiar un poquito más. Entonces ya no van a pagar la inscripción, solo van a pagar la mensualidad y su libro. El libro sí hay que pagarlo. El manual va a ser un manual parecido a este, pero tiene otros contenidos también muy profundos, ¿verdad? Entonces, les va a gustar. Es parte de los 5 tomos que entregamos en la Escuela Apostólica y Profética. Creo que ya van a ser 7 y siguen saliendo. Bueno, este es el séptimo, ¿no? Ahí les va. Ezequiel. Bueno, Ezequiel, decíamos, tiene un llamado, es hijo de un sacerdote y dice el Señor, hablaré contigo. Y dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Vean, algo que el Señor Jesucristo ya hizo con todos los creyentes, y bien como nos decía Heikki Takala, estos profetas del Antiguo Testamento eventualmente tenían lo que hoy todos los creyentes tienen, al Espíritu Santo. Dice Ezequiel, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, vean qué humilde, ¿no? Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí.
Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pues sí, Ezequiel estaba en Babilonia cuando, ahí en el río Cúbar, cuando ve esas visiones, ¿no? Esas visiones de los aros y del trono de Dios. Y le dice el Señor en su llamado, ¿eh? Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, ¿no? Más adelante dice, tú les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, ¿no? Y entonces le dice el Señor, abre tu boca y come lo que yo te doy, ¿no? Y le da un rollo de un libro, ¿no? Vean qué llamado el de Ezequiel tan sensacional. Hubo otro hombre que se llamó Oseas, también gente profética. Él le hace un llamamiento. Ay, hemos visto, las renuncias que tuvieron que hacer algunos llamados, las objeciones, ¿verdad? Pero a Oseas le dice palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, y dice, eran los días de Joás, ¿no? Un rey, eran días de mucho pecado, y dice en Oseas 1:1-2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Y un hombre noble, un hombre de santidad, un hombre pues educado, fue y tomó a una mujer, a una señora que se llamaba Gomer, hija de Dublaín. Oye, qué llamado, ¿eh? Y dice que Dios le dijo, tenla como esposa y ten hijos con ella. Bueno, concibió, le dio a luz un hijo, dice. Eh, Aquí es con hechos, ¿no? Yo creo que era para que la gente le dijera, ¿qué te pasa? O sea, oye, mira, agarraste a la mujer de todos y de nadie. Y además le gusta el tilingo-lingo, como dicen allá en Veracruz, ¿verdad? Oye, Oseas, ¿qué te pasa? Y además la rescataste, la dignificaste, le diste tu apellido, le pusiste casa. O sea, Oseas la tuvo como buen esposo, buen marido, es más, hasta hijo. Pero ¿cuál era la importancia del mensaje, no? O sea, les decía, es que así fornica el pueblo de Israel, pero con falsos dioses, con falsos dioses. Es más, la fue a rescatar, a sacar allá del antro donde estaba esta mujer, la restauró, la redimió, ¿no? Y yo creo que es cuando otros dijeron, ¿qué te pasa? O sea, bueno, así es como perdona el Señor. Y este hombre pues sufría, ¿no? O sea, imagínense llegar ahí con su hijo y decirle, aquí les traigo a su mamá.
andaba de loca. Qué duro, ¿no? Qué duro. O sea, vean la magnitud del llamado de Dios. No se preocupe, hermano, hermana, Dios no le va a hacer ese llamado a usted, ¿no? O sea, no. Ve y búscate un varón fornicario y no. No, nada de eso, no, 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 cancelo, cancelo. Pero aquí el caso es que el dolor, la pena, la vergüenza, el señalamiento que sufría el profeta era lo que hacía el pueblo con Dios. Y ese dolor que Oseas sufría, Dios lo estaba sufriendo simultáneamente, ¿verdad? Entonces, cuando pecamos, ponemos en peligro nuestra relación con Dios. Lo digo por Gomer, ¿no? Bueno, había otro que fue llamado, es de los que yo digo que son profetas silvestres. Les llamo profetas silvestres a todos los que son profetas sin estudios, todos los que no son egresados de esta escuela. No, no es cierto, no crean, esta escuela no es la única que hay. Hay hermanos muy, muy buenos maestros, ¿no? No sé si, por ejemplo, eh, Gécar, ¿no? O el mismo mi amigo Pablo Chávez, ¿no? Es un erudito. O sea, hay gente muy, muy buena, ¿no? Pero escuelas de profetas hay pocas. Nada más, en México que yo sepa hay dos. Esta es una pionera, esta es una escuela de vanguardia. Empezamos en el 2000, prácticamente en el 2008. Bueno, pero vamos adelante. Les llamo profetas silvestres a los que son profetas, son llamados, pero no tienen educación profética. Y sin embargo, Dios los usa. ¿Sí me entiende usted? Entonces respondió Amós y le dijo a Amasías. ¿Quién era Amasías? Amasías era el mero, mero, mero de los sacerdotes en los días de Jeroboam. Y Amasías era el jefe de los sacerdotes de Betel, ¿no? Representaba la religión oficial de Israel. Y el Señor llama a un hombre sencillo, ¿verdad?, del campo, y, y le dijo a Musa, Macías, le dijo, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Esto quiere decir, ni estuve en la escuela de profetas, ¿no? Ya vimos que les decían los hijos de los profetas, ¿no? Dice, sino que soy boyero y cojo higos silvestres. O sea, soy pastor y pues lo que me encuentro en el campo. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Y Amasías pues le echa bronca a Amós y le dice, oye, pues tú quién eres, a ver, tú quién eres para estar diciéndole al rey Jeroboam, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac, ¿no? O sea, y conste que era Amasías el mero mero. Y ¿saben qué le dice? A mí, digo, me llama la atención, Amós le dice, ah, sí, pues tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijas y tus hijos van a caer a espada. Y tu tierra, tus propiedades, serán repartidas por suerte. ¿Y tú? Y tú morirás en tierra inmunda. Israel, Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.
Es un profeta preexílico, o sea, antes del exilio de Israel. Pero era un hombre sencillo, es como cuando el Señor agarra pescadores, ¿no? ¿Quién sabe dónde aprendió griego este Pedro, man? Que dicen que escribió sus cartas muy rústicas, pero llenas del Espíritu Santo. Otro que vemos aquí es a Jonás. Bueno, la historia de Jonás no se las cuento, usted ya la sabe, ¿no? Era de los que lo llama el Señor y él dice, no predico, no predico, no predico y no predico. Y ahí te ves, ya me voy. ¡Pum! Que se va. Se lo tuvo que tragar el enorme pez y, no predicas. Y ya que estaba adentro, ya dijo, perdóname, Señor. Y ya tuvo que llevar el mensaje a Nínive. Ustedes saben, ¿no? Que era medio enojón y todo eso. Pero bueno, esto fue un resumen de otros llamados que Dios hace en la Biblia. Y Dios no ha cambiado. A ver, repita usted conmigo. Nuestro Dios no ha cambiado. Usted puede decir ahí en casa, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como le dijo al profeta Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Dios no ha cambiado. Dios sigue llamando. Ahorita en el siglo XXI, claro que sí. Hasta el final de los tiempos será llamado. Y aquí viene la pregunta, amados del Señor. Aquí sí agárrense su papel, su lápiz, porque va a haber algunas cuestiones que anotar. Ya están ahí en su cuaderno algunas. ¿Cómo saber si estoy llamado o llamada al ministerio? ¿Cómo saberlo? A ver, profeta hermoso, dígame cómo saberlo. Lo único que te puedo decir con todo el amor de Cristo, que a través de la historia, hombres y mujeres han sido llamadas por Dios para proclamar el Evangelio, para guiar iglesias con misiones especiales para grupos cristianos. Y en cada generación, que dice el Salmo, generación a generación anunciará tus obras y tus poderosos hechos. En cada generación el Señor llama siervos, algunos de los 5 ministerios. Algunos los llama a ser apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Y estoy hablando de los ministerios de Efesios 4:11. Pero todos estamos llamados a ministrar, no precisamente a tener uno de esos 5 ministerios, pero sí a ejercer los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 12, que les recomiendo lean con mucho cuidado, ahorita estoy dando las conferencias del viernes a las 8 de la noche aquí en EAPSIMA, en Facebook, ya tiene años que las doy, sobre los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y van a entender que la palabra ministrar tiene el sentido de servir a nuestro Señor Jesucristo. La palabra ministrar es servicio, diáconos. Regularmente Dios llamaba a sus siervos, no al revés, ¿eh?
No era que el siervo se autoimpusiera y dijera, es que yo voy a ser sacerdote, porque por ahí mi abuelita fue levita. No, yo voy a ser profeta. Yo nací para ser apóstola. Por ahí ya me dijeron que ya hay hasta apóstolas. Y Dios no dice que todos los hombres pueden ser sus siervos, ¿eh? A menos que sean llamados. Si no son llamados, se llaman autonombrados. Yo así los llamo, los autonombrados. Dios es el que pone el cómo llamar, Él es el que evalúa y se supone que son relativamente pocos, solo el número necesario. ¿Qué dice? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿sí? Por eso hay que honrar a los que genuinamente tengan un llamado y van a ser conducidos a ejercer los dones o los ministerios y hoy día vemos cómo en todo el mundo, alrededor mundo, en China comunista están siendo llamados, en Ceilán, en Yemen, en Israel, en Chile, en Argentina. Hay mucha gente que está siendo llamada y comisionada por Dios como nunca antes en la historia y aquí en esta escuela, en nuestro México, nuestro Señor te está llamando. Ahora, ¿por qué les pedí este papel y lápiz, no? Porque hablando del verdadero llamamiento, déjeme decirle, del verdadero verdadero llamamiento. A ver. Primera pregunta. Voy a hacer algunas preguntas. Las pueden contestar mentalmente o si las escriben. Está bien. A ver, va la primera. Voy a ser pausado. Vamos a tomarnos tiempo. Pregunta número uno. ¿Cómo saber si tengo un llamamiento de Dios? Respóndete. Respóndele a Dios. Tengo el deseo y la pasión por la labor del ministerio. Ahí te va de nuevo. Tengo el deseo y la pasión por la labor del ministerio. Ahorita no pienses qué ministerio. En su momento ya sabes. Escribe ahí sí o no y no sé, a veces o dos. Ahí te va la pregunta número dos. ¿Estoy calificado bíblicamente? Tres, ¿tengo los dones necesarios para cumplir con las funciones del ministerio? Voy a repetir la tres.
Poseo los dones necesarios para cumplir con las funciones del ministerio. Number 4. Ahí le va la 4. Escribe. Creen mi iglesia y mis ancianos, o póngale usted mis pastores, que estoy dotado y moralmente calificado para este llamado. O sea que si llega el pastor hermoso y le pregunta a mis pastores, a ver, esta fulanita o este sutanito está dotado y moralmente calificado para el llamado, ¿qué van a decir ellos? Bueno, y va la 5, la última, que es muy importante, ¿eh? Veo en mí la necesidad de crecer en el conocimiento de la sana doctrina. Repito la 5. Veo en mí la necesidad de crecer en el conocimiento de la sana doctrina. Ay, cómo me gusta esa parte de la pintura, ¿verdad? De la mano de Dios y la mano de Adán. Casi se tocan. Se ve la energía. Fue algo que puso Miguel Ángel Buenarroti, el pintor. ¿Cómo se ve ahí? Bueno, vamos a ver el verdadero llamamiento. A ver, vamos a ver. Híjole, ya me estoy brincando mucho. Bueno, el verdadero llamamiento es algo así, ¿verdad? El león de la tribu de Judá te llama, ¿no? ¿Qué es el llamamiento? El término llamar. El término llamar en la Biblia, el concepto teológico, amados del Señor, mis amados hermanos, miren, implica una invitación a servir a Dios. Dios te invita y te invita con algún propósito específico. Te va a decir, ok, yo quise que nacieses en este siglo XX, que vivieses en este siglo XXI como persona, pero te salvé, te limpié, te perdono. ¿Para qué? Y entonces ahí es donde entra el propósito específico, una relación directa entre Dios y la persona llamada. Me gusta mucho esa diapositiva del león de la tribu de Judá, llamando un leoncito también ahí. Ah. Dios, bendito sea Adonai en los cielos, separa sus llamados de entre los otros. Esto es fundamental, ¿eh? Para que le sirvan, para que gocen de su especial protección, a veces refinaditos con fuego,
para que lleven el yugo junto con Cristo. Ahora, cuando Dios llama, llama, ¿eh? He conocido algunas personitas que le dan la vuelta al llamado y se tardan hasta 3 años en, de veras, en decir, ya no puedo más, Señor, me ganaste tú. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, Romanos 11:29. Es irrevocable. Dios no está jugando a los llamamientos, ¿eh? Siendo este un llamamiento para toda la vida, ¿eh? El que es llamado se compromete a servir a Dios hasta que Él lo lleve a su presencia. Estoy de acuerdo, a veces dan ganas de tirar la toalla, pero una cosa y otra cosa es otra. El llamado no debe importarle con los dones o ministerios que Dios le haya llamado, sino de la manera en cómo lo va a usar Dios o en qué lugar. Lo importante es el llamado, es servirle con toda su vida y cumplirle lo mejor posible para la gloria del Señor Jesucristo. Esa diapositiva me gusta porque Él es el camino y ahí están con sus apóstoles. La preocupación del Señor Jesucristo era tremenda, ¿eh? Él exhorta a los discípulos a orar por obreros porque hay mucho trabajo en la obra. Primero mandó a 12, luego 70. Dice Lucas 10:1-2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, o sea, la cosecha, para que entienda usted, es mucha, y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, debe ser producto de nuestra oración, amado grupo, orar al Señor que envíe obreros. Pero ahí te va, agárrate de tu asiento por lo que te voy a decir. Pues no puedes decirle, Señor, envía a obreros, envía a fulanito, a sutanita, yo lo conozco, ya está apto, ya mándalo, Señor. No puedes decir que envíe obreros sin que realmente le digas como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Mándalos allá en África, Señor. Bueno, ay, no sé qué tiene esta. Yo creo que Dios está mostrando todo esto. Irrevocables son. Bueno, vamos a ver qué hay. La seriedad y madurez con el que se debe tomar el llamamiento. Es irrevocable. ¿Quién sabe por qué brinca tanto el llamado?
Él me llamó. Es sin desertar, ¿eh? Es irrevocable, ¿verdad? Y se debe de tomar con seriedad. Ahí tienen a Sansón, tomó con seriedad su llamamiento de juez. Ya ven lo que le pasó, perdió sus dos ojos. Ahí tienen a Saúl. ¿Cree usted que tomó con seriedad su llamamiento de ser el primer monarca de Israel? Que se apartó el espíritu de Jehová de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de el Señor. Ahora, el llamamiento, ser verdaderamente escogido, sin desertar. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Eh? Y agárrese porque algunos primeros serán postreros. Es un llamamiento celestial, amados. Es celestial, híjole. Esto, esto es muy fuerte, es muy difícil de explicar, amados. Pero Hebreos 3:1 lo dice con claridad. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿De dónde viene el llamamiento? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es inmenso, es grandioso el valor de nuestro llamamiento. Es muy grande, es inevitable. Y es un llamamiento digno de Dios. Aquí dice segundo de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. ¿Dignos de qué? De su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El inmenso y grandioso valor del llamamiento es que es un llamamiento santo. ¿Qué significa santo? La palabra santo en griego es agios, que quiere decir apartado. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Alguno podrá decir, ¿y si le fallo al Señor? Ahí tienes a Pedrito, ya lo estudiamos. El hermano Pedrito, nunca te voy a fallar, le dijo. Bueno, ya falló. ¿Y qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Pues nomás se le quedó mirando ya con eso. Es un llamamiento santo. Se arrepintió el varón y a seguir trabajando. Es un llamamiento supremo, supremo a cualquier cosa, a cualquier profesión. Si a mí me dijeran, oye, ¿te gustaría volver a estudiar alguna otra profesión? Pues sí, sí me gusta mucho ser ingeniero agrónomo, pero no cambio el pastorado por nada. No cambio la unción profética y apostólica que Dios me ha dado por nada.
Es un llamamiento supremo. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay 5 coronas que esperan a los servidores del Señor. Bueno, aquí con su papel y su lápiz, escriba las características de tu llamamiento. Sea breve, voy a dar 1 minuto nada más. 1, 2, 3. Escribe las características de tu llamamiento. ¿Se acuerdan que estudiamos en varios personajes bíblicos cuáles eran las características de su llamamiento? ¿Para qué los llamó el Señor? Vamos a ver. Otra pregunta. ¿Se acuerdan que estudiamos a las renuncias que tuvieron que hacer algunos? Pregunta ahora. ¿A qué has renunciado? O tendrías que renunciar, específica, para servir al Señor en un ministerio. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? A ver, vean bien esa diapositiva. ¿La están viendo? ¿Cuál les gusta más, esa o esta? ¿Esta corona o esta otra? Bueno, pregunta, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Ahora, ahí les va otra pregunta, ¿eh? Si han oído estos términos son un poco eclesiásticos. ¿Qué significa para ti el servicio al Señor según los conceptos de tiempo completo? Otros dicen de medio tiempo. Y otros dicen de tiempo doble. No, de tiempo doble. Les voy a, si me permiten, les voy a leer un pedacito de la carta a los Corintios, capítulo 12, del 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho, porque a este es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sale, ahí va. Otra pregunta para que le escribas. ¿Cuál crees que sea el propósito de Dios en tu llamamiento? Y les voy a leer un poquito de Romanos, capítulo 12 del 6 al 8, en donde dice de los dones también de Romanos. Diferentes dones según la gracia que nos es dada, y empieza y dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Ahí están otros dones en el libro de Romanos. Todo esto lo vamos a ver con más detalles en el próximo curso, los que gusten inscribirse. Ojalá y todos se inscriban. Ahora, ya la última pregunta, ya no les quito más tiempo, amados del Señor. Anota los sucesos más importantes de la obra de Dios en los cuales Dios te ha usado hasta ahora. ¿Cuáles son los sucesos más importantes que Dios te ha usado? Mm, Escríbelos. Y aquí es donde les voy a leer Efesios 4:11. Como él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros. A Todavía no Dios sea acabo la la gloria, a Dios sea la gloria. pregunta. Déjenme orar, esta fue una gran lección. Vamos a orar y luego venimos a las preguntas. Si tienen la bondad, por favor. Amado y eterno, sabio y santo Dios, tú eres el que nos dio la vida en esta generación y conoces a todo este grupo y a cada personita desde antes que naciera, Señor. Gracias porque nos has dado la vida y nos das una reflexión basada en las sagradas escrituras, en la Biblia, el libro de libros, acerca del llamamiento. Padre, aquí en el grupo, todos han sido llamados, todos, porque muchos son los llamados, pero tú escoge conforme tu gracia, tu sabiduría, tu llamado que es irrevocable a cada quien. Yo te agradezco que me hayas permitido compartir este mensaje, que lo he vivido, Señor. No puedo compartir algo que tú no me hayas dado a vivir. Bendice pues a este grupo, a sus iglesias, a sus familias, al lugar donde están trabajando. Gracias, Padre. No me queda más que decirte muchas gracias. Misión cumplida, Señor. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno.